Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un saludo cálido y un agradecimiento por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y especulación: el misterio detrás de la supuesta huida de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, exactamente. Vamos a desentrañar el porqué de esta huida, según el título, aunque les aseguro que la realidad es mucho más compleja y fascinante. Pero antes de que empecemos a bucear en este tema tan intrigante, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos de Turquía. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas nada. Ahora sí, comencemos con el vídeo. ¿Por qué huyen Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün? Esta pregunta ha rondado por la mente de muchos fanáticos y es que, por supuesto, hablar de huida puede sonar dramático, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces, la forma en que se presenta la información en los medios puede llevar a malentendidos. En realidad, lo que comúnmente se ha interpretado como una huida, es una combinación de varios factores, que incluyen el deseo de descanso, la búsqueda de nuevos proyectos, la privacidad y a veces simplemente la gestión de sus carreras. Comencemos por Engin Akyürek. Este hombre, con su mirada cautivadora y su talento innegable, es amado por sus roles en series como Fatma Gül, Kara para Aşk y Sefirin Kazeta. Siendo una de las estrellas más solicitadas de Turquía, es fácil que la percepción popular sea que está en el ojo público constantemente. Sin embargo, Engin es conocido por ser una persona bastante reservada y que valora mucho su privacidad. Si bien esto puede interpretarse a veces como una evasión, en realidad es su forma de proteger su vida personal y mantener el equilibrio entre su trabajo y su bienestar. Analicemos a fondo este aspecto de la privacidad. En un mundo donde las redes sociales y los paparazzi acechan en cada esquina, es comprensible que una figura pública como Engin Akyürek busque resguardar su intimidad. La fama, aunque gratificante en muchos aspectos, también conlleva una invasión constante a la vida personal. El escrutinio público, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ser abrumador. Por eso, la decisión de mantener un perfil bajo y proteger su vida privada es una elección personal y respetable. Después de proyectos exitosos, es normal que los actores tomen un tiempo para recargar energías y decidir qué hacer a continuación. En el caso de Engin, a menudo se ha tomado pausas entre proyectos, ya sea para viajar, leer, escribir o simplemente disfrutar de la tranquilidad. Estas pausas no son sinónimo de huida, sino más bien de una estrategia para mantener la calidad de su trabajo y evitar el agotamiento. El ritmo frenético de la industria del entretenimiento puede ser agotador. Las largas jornadas de rodaje, la presión por mantener el éxito, la exposición mediática constante, todo esto puede afectar la salud física y mental de cualquier persona. Las pausas, por lo tanto, son esenciales para recargar energías, recuperar la inspiración y evitar el temido burnout. Engin, con su experiencia y su conocimiento de la industria, ha sabido gestionar su carrera de manera inteligente, priorizando su bienestar y la calidad de su trabajo. Otro factor importante es la elección de sus proyectos. Engin es conocido por ser muy selectivo con los papeles que acepta. No se conforma con cualquier cosa, busca proyectos que realmente le apasionen y que le permitan crecer como actor. Esto significa que a veces se toma tiempo para encontrar el guión perfecto, el personaje adecuado y el equipo ideal. Esta paciencia y meticulosidad son lo que lo han llevado a lograr tanto éxito. Profundicemos en este punto. La selectividad de Engin es una cualidad admirable. En un mundo donde la cantidad a menudo prima sobre la calidad, él ha optado por la excelencia. No se trata solo de aceptar cualquier papel que le ofrezcan, sino de buscar roles que le desafíen, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y que le conecten emocionalmente. Esta búsqueda constante de la perfección es lo que le ha convertido en un actor tan respetado y admirado. Además, esta meticulosidad se extiende a la elección del equipo de trabajo. Engin sabe que el éxito de un proyecto depende no solo de su actuación, sino también de la sinergia entre todos los involucrados, directores, guionistas, compañeros de reparto, etc. En cuanto a Tuba Büyüküstün, la situación es similar, aunque con sus propios matices. Tuba, con su belleza hipnotizante y su innegable talento, nos ha conquistado en series como Así, Kara para Aşk, Cesur ve Güzel y más recién.
constantemente en proyectos internacionales. Como Engin, Tuba es una figura muy mediática, pero también es una persona que valora su intimidad. Al igual que Engin, Tuba ha tenido momentos de pausa entre proyectos. Estos periodos de descanso le han permitido enfocarse en sus hijas, viajar y explorar nuevos horizontes creativos. Recordemos que ser madre y actriz es un equilibrio delicado, y Tuba ha sabido manejarlo con elegancia. Es fácil entender que una estrella de su talla, que además tiene una familia, necesite tiempo para dedicarse a otros aspectos de su vida. La maternidad es un rol que transforma la vida de cualquier mujer. Para una actriz de renombre como Tuba, compaginar su carrera profesional con la crianza de sus hijas requiere una organización meticulosa y una gran dedicación. Las pausas entre proyectos le han permitido estar presente en la vida de sus hijas, disfrutar de su crecimiento y crear lazos fuertes. Esta elección, lejos de ser una huida, es una muestra de su compromiso con su familia y de su capacidad para equilibrar sus diferentes roles. Además, Tuba también ha incursionado en proyectos internacionales, lo que implica viajes y nuevas experiencias. Esto, en lugar de ser una huida, demuestra su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. No es una huida, sino una evolución constante. La globalización del entretenimiento ha abierto nuevas puertas para los actores turcos. Tuba, con su talento y su atractivo internacional, ha aprovechado esta oportunidad para trabajar en proyectos fuera de Turquía. Estas experiencias le permiten ampliar sus horizontes profesionales, aprender de otros profesionales y mostrar su talento a un público más amplio. Esta incursión en el ámbito internacional es una muestra de su ambición y de su deseo de seguir creciendo como actriz. Ahora bien, es importante entender que el término huida puede tener diferentes interpretaciones. A veces los actores pueden alejarse temporalmente del foco mediático debido a contratos, grabaciones fuera de Turquía o simplemente para escapar de la presión constante. No olvidemos que son seres humanos, y la exposición pública constante puede ser agotadora. El estrés de la fama puede ser abrumador. La presión por mantener la popularidad, las críticas, los rumores, todo esto puede afectar la salud mental de los actores. Las pausas, los viajes, el tiempo con la familia, todo esto les permite recargar energías y recuperar el equilibrio emocional. La huida, en este sentido, puede ser una estrategia de supervivencia, una forma de proteger su bienestar y de mantener la cordura en un entorno tan exigente. En el caso de ambos actores, el concepto de huida podría relacionarse con la búsqueda de mayor control sobre sus carreras y su imagen pública. Al ser selectivos con sus proyectos y al tomarse tiempo para descansar, tienen la oportunidad de dictar su propio ritmo y de evitar ser encasillados en ciertos roles. El control sobre su imagen pública es fundamental para cualquier actor. La forma en que son percibidos por el público puede afectar sus oportunidades profesionales y su reputación. Al ser selectivos con sus proyectos, Engin y Tuba pueden elegir los roles que mejor se adapten a su imagen y a sus aspiraciones. Esto les permite construir una carrera sólida y duradera, evitando ser encasillados en ciertos roles o explotados por la industria. Además, al tomarse tiempo para descansar, pueden evitar el agotamiento y mantener la calidad de su trabajo. Es fundamental recordar que los actores tienen derecho a su privacidad y a tomarse el tiempo que necesitan para recargar energías y explorar nuevas oportunidades. El hecho de que no estén constantemente en la pantalla no significa que hayan huido. Simplemente están gestionando sus carreras de una manera que les permita mantenerse saludables, creativos y felices. La salud mental y emocional es primordial para cualquier persona, y los actores no son una excepción. La exposición pública constante, la presión por mantener el éxito, las críticas, todo esto puede afectar su bienestar. Tomarse tiempo para descansar, para estar con la familia, para explorar nuevas aficiones, todo esto es esencial para mantener la salud y la felicidad. Los actores tienen derecho a elegir cómo quieren gestionar sus carreras y sus vidas personales, y no debemos juzgarlos por ello. La clave está en entender que la industria del entretenimiento es exigente. Los actores deben lidiar con horarios agotadores, presiones constantes y una exposición mediática intensa. Por lo tanto, es completamente comprensible que necesiten pausas para cuidar su bienestar mental y emocional. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente. Los actores deben estar preparados para lidiar con horarios irregulares, rodajes extenuantes y una presión constante por mantener el éxito. Además, la exposición mediática constante puede ser abrumadora.
Es comprensible por lo tanto que necesiten pausas para recargar energías y cuidar su bienestar mental y emocional. Estas pausas no son sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y de sabiduría. Además, la industria turca, como cualquier otra, tiene sus altibajos. A veces los actores pueden verse envueltos en proyectos que no les convencen del todo, o en situaciones que no les resultan favorables. En esos casos, es natural que busquen nuevos horizontes y nuevas formas de expresar su talento. No es una huida, sino una búsqueda activa de crecimiento y desarrollo profesional. La industria turca, al igual que otras industrias del entretenimiento, está sujeta a cambios y tendencias. A veces los actores pueden verse involucrados en proyectos que no se ajustan a sus expectativas o que no les permiten desarrollar su talento al máximo. En esos casos, es natural que busquen nuevas oportunidades, que exploren diferentes géneros, que trabajen con nuevos equipos y que se desafíen a sí mismos. Esta búsqueda activa de crecimiento y desarrollo profesional es lo que les permite evolucionar y mantenerse vigentes en la industria. En resumen, la supuesta huida de Enginakürek Tuba-Buyukustun no es más que una combinación de factores, que incluyen la necesidad de descanso, la búsqueda de nuevos proyectos, la protección de su privacidad y la gestión de sus carreras de una manera estratégica. No hay ningún misterio oscuro ni conspiración detrás de esto. Es simplemente la forma en que estos dos grandes actores han elegido llevar sus vidas profesionales y personales. En conclusión, la supuesta huida de Enginakürek Tuba-Buyukustun no es más que una simplificación errónea de una realidad mucho más compleja. Se trata de actores que han sabido gestionar sus carreras con inteligencia y con respeto por su propia persona. Han priorizado su bienestar, su privacidad y la calidad de su trabajo, sin dejar de lado su ambición y su deseo de seguir creciendo como profesionales. No hay ningún misterio oscuro ni conspiración detrás de esto. Es simplemente la forma en que estos dos grandes actores han elegido llevar sus vidas profesionales y personales. Su huida es en realidad una búsqueda de equilibrio, de autenticidad y de éxito a largo plazo. Espero que este vídeo les haya aclarado cualquier duda y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Gracias por acompañarme en este análisis. Y antes de despedirnos, me gustaría agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, si están de acuerdo con lo que dije, o si tienen alguna otra opinión. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.